Bueno, y para profundizar un poquito más en este tema, vamos a invitar entonces, y desde el punto de vista de la defensa, obviamente en este caso, el licenciado Alfredo Vallarino, que está con nosotros esta noche, con quien vamos a conversar, hablar, no de la apelación, vamos a hablar de todas las consideraciones que se hacen posterior a la decisión que ha tomado entonces la juez. Hay una apelación. Yo tenía entendido, obviamente yo en temas legales a veces uno se pierde, pero yo pensaba que un sobreseimiento definitivo no se apelaba, pero sí. No, sí es posible apelarlo. Lo que no deberían es apelarlo después del regaño casi que le dio la juez. O sea, este ha sido un caso que desde el inicio se dijo por parte de todo el mundo que era un préstamo que se había pagado íntegramente, que nunca había estado en riesgo porque los 7 millones que ellos decían que se habían desviado estaban garantizados por más de 60 millones de dólares en garantías colaterales reales. O sea que no había ningún riesgo para eso, que había cumplido absolutamente todos los procedimientos de préstamo dentro del banco y realmente no había ninguna razón para iniciar un caso de peculado. Incluso si ellos decían que no se permitía el uso de los 7 millones de manera distinta, eso es un tema comercial o contractual. Sí, eso vino después, porque el mismo contrato podía determinar. Se habría designado para un tema en particular, pero se utilizó al final. Claro, lo que pasa es que es el equivalente a que yo pida un préstamo para mi casa, ¿verdad? Y yo diga, yo voy a remodelar mi casa y yo pido ese préstamo al banco. Le pido $50,000 y para yo tomar esos $50,000 yo agarro y le pongo mi casa en garantía que vale $200,000, es decir, está requete garantizado para el banco. Cuando yo tomo esos $50,000 para la remodelación, resulta ser que agarré y me gasté $10,000 y los compré en un carro. Pues podrán decir que yo hice un uso distinto y el banco hasta pudiera ejecutar. Pero al final es una plata pero que yo le pagué al banco, que yo voy a pagar. Pero yo le pagué al banco hasta el último real de los $50,000. El banco podrá decir, él hizo un uso distinto y reclamar contractualmente incluso si no lo hubiese autorizado, que en este caso sí lo autorizó, pero jamás podrá decir, él se robó $10,000. Ahora, sea, eso no tendría ningún sentido. En el caso particular, dentro de las 22 personas de su representado, se habló en un momento que no podría o que no había la solvencia para pagar el monto, y esto obviamente también fue... Mira, y lo hemos aportado así en los procesos, antes del primer día que llegara Ricardo Martinelli a la presidencia de la República, mi representado había hecho aportes y había hecho inversiones por más de 1.300 millones de dólares en este país a lo largo de todas las torres que se han construido en la avenida Balboa, de todo lo que era BTG Birsi y otras promotoras, y eso solamente contando el rubro promotora. Dentro del expediente habían notas de banismo, de bancos como Banismo, HSBC, no estoy seguro de cuándo era la fusión, pero ellos establecían que ese grupo comercial tenía líneas de crédito y tenía facilidades crediticias por cifras de 9 cifras, por montos de 9 cifras. ¿Y qué son 9 cifras? Bueno, las 7 cifras es el millón, las 8 cifras son 10 millones y 9 cifras son 100 millones. Y en este caso hablábamos de 9 cifras medias, es decir, de 400 millones a 600 millones y eso con un solo banco. Entonces, decir que no se tenía la solvencia para poder pagar 7 millones de dólares es algo que la propia Caja de Ahorros dijo que siempre se tuvo la solvencia. ¿Qué pasó? Aquí había un contrato con la ATP y la ATP cuando llegó el nuevo gobierno, ellos mismos bloquearon los pagos, diciendo que lo iban a revisar. Y ese era uno de las fuentes de repago que se había determinado. Y en efecto, la Caja de Ahorros misma determinó, los auditores de la Caja de Ahorros determinó si la ATP hubiera pagado como al final tuvo que pagar porque los cobros eran correctos, todos los pagos hubieran entrado al día, y eso lo establece la propia Caja de Ahorro. La Caja de Ahorro de este gobierno la Fiscalía le pidió que se convirtiera en querellante, y la Caja de Ahorro de este gobierno dijo, nosotros no vamos a hacer eso, a nosotros no nos falta un real, nosotros nos pagaron hasta el último centavo. Y era el objeto precisamente de la investigación, o sea, la lesión sería específicamente a esta institución. Peculado viene de pecus, viene de pecunio, de afectación al pecunio. Económica. Si no hay una afectación al pecunio, mucho menos puede haber un delito de pecunio. Ahora, cosas como, o sea, por ejemplo, lo que yo escuché en su momento manifestar a la fiscal, en este caso, hablaba de la lesión a una institución del Estado y se entró también en algún momento, creo que en julio, cuando ya era lo último de los descargos y demás,
de que si era esto una institución autónoma o si recibía fondos del Estado. Lo que se debatía, a ver, la Caja de Ahorros tiene un presupuesto. El presupuesto es regido por la Contraloría General de la Nación, ¿verdad? Y se revisa para temas administrativos. Pero los fondos que la Caja de Ahorro presta son fondos que tiene de ahorristas, ¿verdad? Como todo banco en lo absoluto. Los cuentavientes, ¿no? De los cuentavientes, ¿verdad? Los toma, les paga un interés, los reinvierte y cobra otro interés y para eso toma garantía. Ese es el negocio de banca en general. Entonces lo que se debatía es que esos fondos en efecto jamás tienen ni control posterior ni control previo de Contraloría. Quien supervisa eso es la Superintendencia de Bancos, porque esos fondos no pueden ser considerados fondos públicos porque la Caja de Ahorro por ley específicamente tiene autonomía también en su propio actuar. La juez fue determinante y le dijo a la Fiscalía que no solamente que todo el mundo aquí era inocente y que no había para levantar cargos a nadie. Lo que también dijo es que no existía delito y que la Fiscalía jamás debió tan siquiera iniciar una investigación en un caso tan evidentemente comercial y que no tenía ni nunca tuvo ni afectación ni riesgo de afectación. Ahora, una vez conocido el fallo empezamos a hablar ya de resarcimiento de daños, pero hay una apelación ahora. Bueno, fíjate que lo peor que hace la Fiscalía es que sigue comprometiendo al Estado de mala manera porque nosotros no acostumbramos realmente a debatir nuestros propios casos públicamente. Las intervenciones que normalmente yo hago en la televisión lo hago a nivel de docencia, pero casualmente cuando la Fiscalía No es por el perfil de este caso. Claro, cuando la Fiscalía se pone a hacer videos sobre este caso y a tratar de dar versiones que no son reales, es precisamente cuando nuestra propia ley de abogados nos permite ir públicamente a defender a nuestros representados en medio. Ellos han dicho que van a apelar y eso es lamentable porque ya pareciera que debieron haber entendido hace rato que le están haciendo daño a muchas personas sobre un caso que es un caso falso, está montado sobre cimientos falsos. Y fíjate que hay un caso que yo siempre saco a colación de la fiscal Tania Sterling. La fiscal Tania Sterling había una persona vinculada en el caso de nombre de Leonor Zamudio, una señora banquera súper respetada, había trabajado en múltiples bancos en Panamá, ¿verdad? Es muy conocida en el negocio de la banca y ella simplemente llegó voluntariamente cuando le fue citada, le ordenaron la detención. Esa señora pasó un caos detenida, la pusieron en celdas, calabozos, sus hijas pasaban un bullying en la escuela, un trauma de los niños, su esposo, que es un abogado también reconocido, muy apreciado por nosotros, pues pasó también un calvario detrás de esto y nosotros le decíamos a la fiscal, esa señora no es parte ni siquiera de la Junta. La fiscal posteriormente dice, me equivoqué en este caso. Y la fiscal, ahora cuando llega el juicio, dice, no, contra esa señora, no, nosotros sabemos que ella actuó correctamente, contra ella no tenemos cargo. Claro, después de haberla detenido, después de haberle manchado su nombre, después de que la señora perdió su trabajo, después de que se han visto afectadas hipotecas de la casa, después que sus hijas tuvieron que pasar vergüenzas escolares, después de los gastos legales, después de todo lo que esa señora tuvo que pasar, ni disculpa. La fiscal dice, no, contra ella no tenemos, ella actuó correctamente. Ahora, entonces, ese tipo de circunstancias es lo que se hace obvio sobre ella porque es ella misma admitiendo el error. Pero eso mismo está pasando con las otras 21 personas. Aquí hay gente como el señor Ricardo Francolini, aquí hay gente como Jairson, como el señor Tobías, que pasaron meses y meses detenidos. Jason Pastor. Que les afectaron su nombre, que los afectaron en sus cuentas bancarias, los afectaron en sus relaciones comerciales y le dijeron alegremente, es que estamos hablando de un peculado de 7 millones, de 30 millones. Claro, porque a la gente le hacían ver, hombre, hay 7 millones de dólares perdidos, hay 30 millones cuando ellos sabían todo el mundo, cuando ellos sabían que se haga, cuando a mí me dicen, claro, se perdieron 7 millones de dólares o se dejaron de percibir o de pagar 7 millones de dólares, todo el mundo quiere que se justifique y se haga justicia en eso. Claro, todo el mundo Ahora, quiere. licenciado, una pregunta. ¿Qué piensa usted que será la insistencia de este tema con la fiscal? Mire, yo nunca lo pude entender y cuando uno no puede entender los puntos de vista jurídicos, obviamente, y ni yo ni ninguno de los abogados que están en la defensa, somos 22, y nosotros realmente pues tenemos que ponerlo en una motivación política, una motivación completamente distinta a lo jurídico, porque es que a nadie se le puede ocurrir, eso es el equivalente a que a mí me llamen el día de mañana y me digan denuncia que te robaron el carro y yo tenga mi carro aquí.
Entonces a la caja de ahorro le están diciendo, denuncia que perdiste plata y la plata la tiene la caja de ahorro. Y sobre estos casos, porque esto no solo es lo peor, aplicaron detenciones en un caso como este, también al señor Wes Valdés, a varios más, pero después de este mismo caso dijeron, este peculado que se causó se fue a un blanqueo de capitales. Y entonces se fueron abriendo otros casos sobre eso y volvieron a detener personas, entre ellos a mi representado, el señor Felipe Virsi, le aplicaron también detención por un supuesto blanqueo de capitales de este peculado que hoy día se demuestra que el peculado no existe. Y si el peculado no existe, pues mucho menos pudo haber existido el blanqueo de los dineros del peculado. Y nosotros decíamos, yo le decía a la fiscal, por favor explíqueme, la plata la tiene la caja de ahorro. ¿Cómo se le puede ocurrir a usted que mi representado va a agarrar 7 millones de dólares, los va a lavar y se los va a devolver a la caja de ahorro con intereses? Es que esto no tenía ningún sentido desde el día 1, porque no podías tener tus 22 personas que eran banqueros, abogados, ejecutivos, empresarios, todos, que no se conocían ni siquiera entre ellos, y de repente llegaron un día y ellos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a robarnos 22 millones de dólares. El tema con este y con muchos otros casos que iniciaron una vez finalizada la anterior administración de gobierno, es que queda una sensación de incertidumbre en la población, porque mucha gente dice, aquí se habló de corrupción, aquí se habló de tanta robadera de plata, aquí se habló de tantas cosas, y aquí gente habló también, porque hay gente que ha hablado en otros temas. Pero ¿no? es lo que te digo del ridículo que hacía esto, porque era presumir, permíteme nada más hacer esto, era presumir que 22 personas que no se conocían entre sí, de repente llegaron y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a robarnos nosotros 22 millones o 7 millones, pero no solo eso. Dijeron, vamos a robarnos 7 millones de dólares y mientras nos robamos 7, vamos a darle 60 en garantía. Y como eso no es suficientemente tonto, pues vamos a robarnos la plata y vamos a poner todos nuestros nombres y lo firmamos y ponemos la huella y todo, y vamos a notaría y todo para que todo el mundo sepa dónde encontrarnos. Entonces, era tan absurda la propuesta del Ministerio Público que nosotros realmente no entendíamos y no entendemos todavía cómo ellos han anunciado que van a hacer una apelación. Pero yo sí le digo, y se lo he dicho a la procuradora y se lo he dicho a la propia fiscal, nosotros los invitamos a que ustedes escojan el medio de comunicación, el live Facebook que quieran, para que pongan o repliquen lo ocurrido en la audiencia o nos llamen de nuevo y le concedan una hora al fiscal, que escojan al que quieran y nosotros por la defensa igual, y que la población pueda ver si la decisión de un juez fue correcto, porque la decisión de esa juez ha sido totalmente... A eso iba y precisamente caso lo que estaba mencionando usted hace un momento, la población queda con un sabor de confusión. A veces hay quienes hablan también de cuando las cosas no se resuelven, se me acaba de escapar el término. Que quedan inconclusas. Inconclusas o de que no se hizo justicia, en realidad. Y dice, ven acá, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces yo hacía una reflexión hace poco en donde me preguntaba, y la tiraba así en redes sociales, o la procuradora es realmente de temer, o la fiscal es chambona, o los 22 son, la verdad es que lo de la gran estafa de Hollywood, la película, son niños de pañales al lado de los 22. Sí. Porque realmente esto es una cosa que para entenderla hay que... Cuando dicen que absolvieron a 22 o que sobreseyeron a 22, es importante decirte, no es que sobreseyeron a 22 y es que lograron procesar a uno. No, es que todos, los 22 enteros quedaron absueltos. La juez dijo, no hay delito, pues fue el mismo planteamiento que tuvimos desde un inicio. No puede existir un delito de peculado cuando no hay una lesión patrimonial. Cuando no hubo riesgo de lesión patrimonial, porque está claro que no había una intención de robarse nada, yo no puedo irme a robar 10 millones de dólares y dejar 20, 30, 40 y 50 y 60 en garantía. O sea, esa tesis no la puede comprar nadie desde el punto de vista lógico, y el derecho es también el valorar la sana crítica, que es la lógica. Entonces, nosotros eso se lo habíamos planteado a la fiscal desde inicio, y no entendíamos por qué actuábamos, pero sabíamos que estábamos viviendo un momento en donde la parte política tenía una incidencia, y entendíamos incluso que habían algunas situaciones, por ejemplo, sobre el señor Ricardo Francolini, pero nuestro representado particularmente fue político 20 años atrás. Sí, fue vicepresidente. Fue vicepresidente de la República, pero aquí había gente, empresarios, la propia señora esta, que ellos no son políticos. Entonces, en esta pelea de elefantes, bueno, Jason Pastor, lo que sufre la hierba, aquí ven ejecutivos de bancos, de aseguradoras, de las aseguradoras internacionales que tienen a su gerente en este tema vinculado, y ese señor se tuvo que ir a dar explicaciones hasta el fin del mundo de qué es lo que estaba ocurriendo, y hoy en día ese sobreseimiento definitivo es la protección a su honra, pero a mí me da lástima ver cómo algunos medios
sacaron titulares de esto, hicieron titulares, y ahora que sale la noticia de esto, pues era por allá una noticia en lo último. Página número 27. Ya iba con la expectativa que se le crea a la población. Lo que se destaca de una noticia es la fiscalía apelará el fallo. O sea, lo que tratan de hacer en un momento dado es como decir, mira, busquémosle la quinta pata al gato a ver si esto está... De todos modos son culpables. Sí, puede ser que sean culpables, a lo mejor vamos a ver qué es lo que ocurrió, cómo buscamos, y no se dan cuenta que detrás de esto hay, de estas 22 familias, hay hijos, hay papás, mamás. Mira, yo estuve ayer en el programa, porque aquí también afectaron al periodista Fernando Correa, y yo ayer estuve en el programa de la periodista Mayín Correa, que es tía de él. Y Mayín de repente en la mitad de la entrevista empieza a llorar. O sea, y esas cosas te impactan porque tú te quedas... Yo ni sabía qué hacer, a mí casi me empezó a... ¿Cómo reacciona en ese momento? ¿Cómo reacciono yo? Pero es el tema de cómo te impacta esto a nivel familiar. Yo te puedo decir, en el caso de mi representado, o sea, son 6 hijas, 20 nietos, esposa, todo esto vinculados a un tema en donde los llevan detenidos a un lugar. El término. Tienen que estar para hacerlo. Me vino a la mente antes que se me vaya, licenciado, la impunidad. O sea, la población sigue sintiendo muy en sus adentros cuando se hace toda esta gran propaganda de este caso y otros casos, que por ejemplo aquí tenemos la experiencia de la exministra de Educación Lucy Molinar, que hasta la saciedad y llevó toda su documentación, llevó todas sus pruebas y nunca le prestaron atención ni voltearon a ver las pruebas. Había un objetivo en particular. Y es triste, esto hay que decirlo con mucha responsabilidad y uno como comunicador también, pues ser responsable. Si bien aquí cuando una institución del Estado como el Ministerio Público te dice, aquí hay esta información, claro, obviamente todos hacemos seguimiento a una información como esa, porque creemos que es la autoridad competente. Y eso ha sido lo lamentable porque la gente confiaba antes en lo que decía el Ministerio Público. Entonces estamos en un país en el que la procuradora sale hablando y lamentablemente yo tengo que dudar lo que la procuradora está diciendo porque no le creo, me parece una mentirosa. Por supuesto, 100 a 1, de lo que dice, si dice 10 le creo 1 y eso es triste, eso es peligroso en un país como este. Pero te lo digo, mira, a mí me tocó ver ese caso que mencionas de las mochilas de Lucy Molinar. Me tocó verlo externamente, no participar como abogado. Y yo recuerdo claramente a los fiscales diciendo porque es que aquí no se entregaron las mochilas y después que las mochilas tenían sobrecosto y después que no sé cuánto y todo hicieron. Y cuando se empezó a probar que no había tal sobrecosto, que incluso en este gobierno habían comprado más altas las mochilas, que se habían entregado todas las mochilas. Pero es que le preguntaron al final ahora, a la que cocina en la escuela y le preguntaron al que barre. Es que al final ahora la propia fiscalía acepta que sí se entregaron las mochilas. Y ahora lo que debaten es que no se entregaron en el lugar correcto porque se tenían que entregar en otro lugar. Y hay una explicación para eso, pero tampoco la... Pero es que aunque no fuera son temas completamente administrativos, ¿ves? O sea, entrégame las mochilas. No hay una intención de dolo. Claro, un peculado, por Dios, ¿cómo vas a hablar de un peculado? Tú puedes decir, entrégame las mochilas aquí en Next y de repente me llamas y me dices, no, ¿sabes qué? Entrégame lo mejor en el depósito de Vía España. Puedes decirme lo que tú quieras, pero no me podrás hablar de un peculado. Nosotros vivimos eso a esto en la caja de ahorro. En la caja de ahorro primero se dijo es que se perdieron 30 millones de dólares. Cuando nosotros empezamos a traer las certificaciones de la caja de ahorro de que se había pagado hasta el último centavo, todo estaba, empezaron a decir, no, pero bueno, una cosa es que se lo lleven y después lo paguen, qué bonito, la plata estaba en riesgo. No, espérate un momentito, la plata jamás estuvo en riesgo. Habían garantías aquí de 60 millones, no podías tener un peculado detrás de eso. Entonces ya tampoco esa fue la tesis. La fiscalía llegó a decir en la audiencia, un ridículo total, llegó a decir, lo que pasa es que en los delitos de peculado no se necesita que haya lesión patrimonial. Lo que pasa es que aquí lo que se regula es la conducta adecuada del funcionario. Entonces, no, y primero que eso no es lo que se regula en el delito de peculado, pero era ya haberse quedado sin argumentos, igual que en el caso de las mochilas. Y la verdad es que, mira, de nuevo, si yo tuviera que tratar de tocarle la fibra a esos fiscales, ¿verdad? Ustedes también tienen familia, ¿verdad? Ustedes son personas que no les gusta cuando la fiscal se molestó en la audiencia porque alguno de los abogados de alguna manera elevó el discurso y dijo, mira, la forma en que actuó esta fiscal, y ella se sintió ofendida. Fiscal, ¿usted cómo que se cree que se sintieron estas 22 familias a las que usted le estuvo diciendo ladrón? A las que usted le estuvo diciendo que se habían robado 30 millones de dólares delante de sus hijos, nietos, familia, hermanos, conocidos? Entonces, ¿eso a usted no le pareció una falta de respeto? ¿Eso no le pareció a usted que le faltaba el respeto a alguien? Entonces, lo que estoy escuchando en mi conclusión, uno, esto es una persecución. Por supuesto. Y dos,
hay maldad aquí. Esto no es de que, bueno, porque yo siento que es como que nosotros somos la justicia, nosotros tenemos el poder, nosotros somos el gobierno y adivina, lo que usted tiene que hacer y lo que se va a hacer es esto. Y si se tiene que volver a perjudicar a las personas que se llamaron, que se haga una vez más. Y es esto que, no para. Y es que faltan 8 meses. Así han pensado hacerlo. Y si ustedes se ponen a ver, ahora, en todos los casos, se queda ahí, ¿cuánto? en todos los casos todavía le queda 6 años más. Bueno, salvo un milagro, pero y lo esperamos. Pero mire, el hecho de que de alguna manera ellos actúen de esta forma, ustedes lo ven que eso pasa. A pesar de que el sistema acusatorio ya tiene más de 2 años en todo el país y cerca de 6 en diferentes áreas del país, ustedes ven que el momento en donde ellos actúan de esta manera tan vengativa, tan perseguidora, siempre son con casos del inquisitivo, porque ellos no pudieran hacer esto con un juez de garantía. Con las pruebas y los ellos siempre tiempos dicen, no, es que tenemos... Jamás ustedes han visto este nivel de avasallamiento en casos del sistema penal acusatorio. En el caso, por ejemplo, del subsecretario del Partido Revolucionario Democrático, Pani Pérez, fueron a hacer eso y en 2 meses ya tenían su diploma de haciendo el ridículo. En este caso de la caja de ahorro, ya ellos sacaron en el juicio, sacaron la licenciatura de hacer el ridículo. Y yo le digo, si quieren hacer el ridículo, vayan y hagan la apelación. Allá se ganarán la maestría y el doctorado. Y eso es lo que está por ahora entonces por resolverse. Licenciado, gracias por acompañarnos. De verdad, obviamente, aquí hay muchas cosas que prestarle atención. Por eso, hace unos días, cuando en la firma hablábamos del tema de la justicia en Panamá, me preocupa cuando todo un país reacciona a lo que la gente quiere que reaccione, a lo que algunos quieren que reaccionen. Las manifestaciones en la Corte no son solamente para la Corte. Aquí debería haber manifestaciones y exigir un trabajo real y consecuente, porque resulta que la plata que está utilizando el Ministerio Público, la plata que utiliza la Fiscalía para investigar, es de nosotros. Miles de dólares. Y esa plata a mí me gustaría que la utilizaran bien, porque si van a investigar, yo espero que el resultado de la investigación sea efectiva, no que me estén malgastando plata en una cosa que es perder el tiempo. Gracias, y que utilicen mi plata además para los fines que quieran cada uno.